por qué se reproducen in vitro. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos mediante esta técnica de reproducción? Primeramente, el requerimiento de cultivo in vitro en general de las orquídeas es necesario porque en condiciones in vitro le damos los requerimientos de nutrientes que necesitan las semillas de las orquídeas en las condiciones similares a lo que reciben en el hábitat. Sabemos que los embriones necesitan nutrientes para poder efectivamente darse la germinación al 100% posiblemente cuando las semillas son viables. Necesitamos hacer el cultivo de las orquídeas a partir de cápsulas producidas manualmente, de tal manera que evitamos extraer plantas de hábitat para evitar la extracción ilegal, digamos, ¿no? Nos permite producir cápsulas de manera que podamos obtener innumerable cantidad de plantas a partir de una sola cápsula. En condiciones in vitro le damos las condiciones exactas que necesitan según la especie, tanto en orquídeas epífitas como en orquídeas terrestres. Una vez sembrado en el laboratorio, se le da la iluminación, se le da condiciones de nutrición, se le da condiciones de ventilación, se puede controlar todos esos factores ambientales, de tal manera que las orquídeas van a empezar primero la germinación, luego la producción de protocormos y de ahí plántulas en hojas y raíces. Según la especie, pero en un promedio de un año y medio podemos obtener plántulas ya, digamos, que se pueden aclimatar en condiciones ya de vivero. También se le da otras condiciones para que puedan las plantas adaptarse al ambiente, crecer y esperar otro periodo más de manejo de cultivo alrededor de 4 o 5 años para esperar la primera floración. Que estas plantas se desarrollen, germinen y crezcan, por lo menos les toma unos 5 años, ¿verdad? Al promedio, sí, es variable según la especie. Porque tenemos otras, por ejemplo, los Phageopelum, hay algunos que para la primera floración tienen que esperar por lo menos 10 años. Y hay otros que son recontra de crecimiento rápido, como por ejemplo los Epidendrum. Puedes tener en un año y medio ya la primera floración. Acá en el laboratorio, ¿qué especies tenemos? Ahorita tenemos híbridos de Cattleya, híbridos de Phragmipedium, Stanhopias. Sí, por el momento, y en germinación tenemos también híbridos de Phragmipedium. ¿Por qué no podemos reproducir las orquídeas de manera casera? Sí se puede reproducir, pero la cantidad de plantas, por el tema del manejo, de controlar las condiciones de cultivo, porque necesitas un ambiente estéril. El problema en el manejo casero es controlar la contaminación. Me refiero a contaminación, evitar que tu medio esté totalmente estéril, de tal manera que no crezcan bacterias ni hongos, porque se contamina el medio, se contamina todo el trabajo. En el cultivo en casero sí sé que se hace, pero hay ese riesgo, ¿no? Hay que ser muy detallista. Además, para manejar la cantidad de plántulas, sí se puede hacer, pero digamos de repente con mucha experiencia se podría manejar. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, si alguien quiere tener, iniciar, reproducir orquídeas en su casa, aparte de tener en cuenta el tema de la contaminación? Bueno, lo que tú necesitas, primeramente, producir semilla. Tienes que tener la planta madura fisiológicamente y cuando esté en la floración, hacer la polinización. La polinización tiene que ser efectiva, quiere decir que se fecunde, que logres un fruto viable. Esperar a la cosecha, obtienes semillas, siembras, tienes que preparar un ambiente estéril en tu casa. Es contar con una cámara de flujo. Ese es el tema del manejo. En una cámara de flujo laminar nos permite hacer el control de todo tipo de contaminación. En tu casa tendrías que imitar un Tendríamos que tener algo parecido a este ambiente en casa. Puedes hacer una caja de madera totalmente cerrado, desinfectar con alcohol, con lejía, ¿entiendes? De tal manera que puedas controlar la contaminación. Si hay, por ejemplo, ingreso de hongos o de bacterias, asegúrate que todo tu proceso de reproducción va a ser un fracaso. ¿Qué especies, por ejemplo, ustedes están propagando aquí que están en peligro de extinción? En general, digamos, los Phragmipediums de Perú, ¿no? Adicionalmente, producción de híbridos de Phragmipedium. Producir en el laboratorio del Centro de Jardinería Manrique. Nuestra bióloga me ha permitido ingresar a su laboratorio y estoy conociendo más a detalle cómo es el proceso de reproducción in vitro. Eso es para esterilizar todo tu material. Pinzas, frascos, agua y además esterilizar tus medios de cultivo. Recuerda que el medio de cultivo es donde se siembra las semillas de las orquídeas. A eso se le denomina medio de cultivo y esta máquina que está aquí se usa para esterilizar todo eso. Todos los medios de cultivo tienen que estar libres de hongos y de bacterias. Si por alguna razón llegan a haber presentes, pues sencillamente las semillas no van a germinar, por ejemplo. Este es un medio de cultivo que está contaminado. Si te das cuenta,
en la parte del fondo se ve como algo, el mojo, ¿no? Se ve algo que está creciendo, ¿sí? Eso significa que hay presencia de hongos aquí. Entonces no podrías poner semillas aquí porque sencillamente no van a germinar. Este es el cuarto de lavado y de preparación de materiales. Es decir, esto es todo lo que se hace previo a iniciar la reproducción de las semillas de las orquídeas. Mira, por ejemplo, aquí se encuentran las semillitas de las orquídeas. Aquí están almacenadas en estas cápsulas. Qué impresionante. O sea, probablemente en el momento no germinen, ¿no? O sea, no las pongan a germinar. No sea su No se siembra. no se siembren. Entonces aquí las almacenan, mira. Qué bonito. Está demasiado interesante saber que aquí dentro hay semillas de orquídeas. Miles de semillas de orquídeas en una sola cápsula como esta que encontramos. Entonces aquí hay, digamos que acá hay millones de semillas de orquídeas, ¿cierto? Este es como un banco de germinación, ¿cierto? Banco de germoplasma. Banco de germoplasma. Aquí son, digamos, tipo cattleyas. Aquí en esta cápsula hay miles de semillas de Phragmipedio, miles de semillas de orquídeas. De esta manera se almacenan en los laboratorios si en ese momento no se van a sembrar. Entonces estamos en un laboratorio especializado aquí en Lima. Mira, aquí hay más semillas de orquídeas. Es impresionante cómo un laboratorio las almacena, cómo las mantiene durante un determinado tiempo para su posterior reproducción. Estás viendo millones de semillas de orquídea cataleya. Esto es una sola cápsula de esta maravillosa orquídea y de esta manera se almacena para su posterior reproducción. Hay especies que producen menos semillas que otras, pero aquí se almacenan, de esta manera se guardan. Pues muchísimas gracias al Centro de Jardinería Manrique por abrirme las puertas. Este es un espacio único que hoy tú acabas de conocer.